Diciembre de 1966. El Hospital St. Joseph en Burbank huele a desinfectante y desesperanza silenciosa. En la habitación 312, las máquinas emiten pitidos constantes, monitoreando vida que se escapa. La luz de invierno se filtra débil por las cortinas. Y el hombre que había enseñado al mundo a soñar con castillos mágicos, respira por última vez. Walt Disney muere el 15 de diciembre a las 9:30 de la mañana. 65 años. Cáncer de pulmón. 3 cajetillas diarias durante 40 años finalmente cobraron su precio. Las noticias llegarán en horas. El mundo llorará. Millones recordarán al abuelo amable que creó Mickey Mouse y Disneyland. Pero hay secreto que Disney Company nunca menciona. Secreto tan oscuro que fue literalmente borrado de la historia cuando la mansión donde ocurrió fue demolida completamente en el año 2000. Aquí está la pregunta que nadie hace. ¿Por qué el hombre que creó el lugar más feliz de la Tierra murió mientras su hija luchaba contra adicciones que comenzaron con intento de suicidio a los 20 años? ¿Por qué su viuda pasó 30 años como reclusa deprimida en mansión diseñada para felicidad familiar? ¿Qué precio real pagó familia Disney por ese imperio de fantasía? 10 años antes, en mansión Carolwood de Holmby Hills, Sharon Disney, 20 años, toma sobredosis masiva intencional de píldoras para dormir en dormitorio universitario. Compañera de cuarto la encuentra inconsciente. Hospital, bombea estómago salvando vida por minutos. Hospitalización psiquiátrica, 3 semanas. Cuando Walt visita hospital, Sharon llora desesperadamente diciéndole que se siente completamente abandonada. Que ha pasado vida entera compitiendo sin éxito por atención con trabajo obsesivo de padre. Que siente profundamente que nunca la ha amado realmente. Que Disneyland es más importante para él que ella. Walt responde defensivamente. Ha trabajado duro para proporcionar vida buena material. Ella tiene todo lo que necesita. Está siendo ingrata. Respuesta que confirma para Sharon lo que temía. Padre fundamentalmente no comprende ni le importan necesidades emocionales de hija. Sharon pasará próximos 37 años luchando con adicciones. 3 matrimonios fallidos. Depresión clínica severa. Morirá a 47 años en 1993 de hemorragia cerebral que médicos atribuirán directamente a daño vascular de décadas de abuso de sustancias. Y su hermana Diane desarrollará alcoholismo severo, requiriendo múltiples tratamientos en Betty Ford Center durante años 60. Y su madre Lillian vivirá 30 años sola en mansión Carolwood, bebiendo secretamente vino, deprimida crónicamente, muriendo finalmente en 1997 a 98 años, habiendo pasado últimos 30 años como prisionera voluntaria en casa que había compartido con esposo que nunca estuvo presente emocionalmente. Un secreto familiar tan oscuro que fue borrado literalmente cuando nietos demolieron mansión en 2000, eliminando todo rastro físico. No te vayas, porque la verdad detrás de la familia perfecta Disney es devastadora, revelando costo humano real de obsesión con crear felicidad para extraños. Suscríbete para más historias no sanitizadas de íconos cuyas vidas reales contradicen imágenes corporativas fabricadas. Pero para entender cómo felicidad artificial destruyó familia real, debemos viajar atrás, mucho más atrás. A caminos polvorientos de Indiana donde niño llamado Walter aprendió que única forma de sobrevivir era crear mundos imaginarios donde realidad brutal no pudiera alcanzarlo. 5 de diciembre, 1901. Chicago, Illinois. Nace Walter Elias Disney en apartamento estrecho de 2 habitaciones en vecindario de inmigrantes. Cuarto hijo de 5 eventualmente. Padre Elias Disney es carpintero fracasado que lucha perpetuamente con dinero, cambiando empleos compulsivamente cada año. O 2, persiguiendo esquemas para enriquecerse
que nunca funcionan, produciendo solo pérdidas acumuladas. Familia no es pobre según estándares técnicos de época, pero vive peligrosamente al borde de crisis financiera total debido a fracasos empresariales repetidos de Elías. Durante niñez completa de Walt, desde 1901 hasta 1918, familia se muda 6 veces diferentes entre Chicago, Illinois, Kansas City, Missouri, área rural de Missouri cerca de Marceline, de vuelta a Kansas City. Cada movimiento representa otro fracaso empresarial humillante de Elías y nuevo comienzo, desesperado en ubicación diferente, que invariablemente termina en fracaso idéntico. Esta inestabilidad crónica marca profundamente a Walt, creando obsesión psicológica permanente con seguridad financiera absoluta y control total que dominará resto de vida entera. Pero hay algo más devastador que pobreza crónica. Elías Disney es padre abusivo violento, físicamente, que golpea regularmente a hijos varones con cinturón grueso de cuero por infracciones menores completamente desproporcionadas. Walt recordaría décadas después en entrevistas raras que tenía miedo constante paralizante de padre impredeciblemente explosivo, que desarrolló tempranamente habilidad de mentir convincentemente para evitar palizas que dejaban moretones visibles durante semanas, que aprendió fundamentalmente a crear fachadas falsas, agradables, ocultando cuidadosamente realidad dolorosa debajo de superficie brillante. Aquí está lo que necesitas entender. Esta habilidad de crear ilusiones hermosas, ocultando verdad fea, se convertiría literalmente en fundamento de carrera de Walt, y simultáneamente en veneno, que destruiría relaciones familiares más importantes. Llegaremos a eso. Primero necesitas ver cómo niño abusado aprendió que único refugio seguro era mundo imaginario que controlaba completamente. Durante años 1911 a 1917, cuando Walt tiene 10 a 16 años, familia vive en Kansas City, donde Elías opera ruta de entrega de periódicos, empleando a hijos como repartidores sin paga. Walt se despierta forzadamente a 3:30 de madrugada cada día, sin excepción, incluyendo Navidad, incluyendo Año Nuevo. Entrega periódicos pesados durante 2 horas en frío brutal de invierno de Missouri, alcanzando temperaturas bajo 0 grados. Regresa para desayuno apresurado. Va inmediatamente a escuela, donde frecuentemente se duerme en clase debido a agotamiento crónico severo. Trabajo es brutal físicamente para niño de 10 a 16 años. Sin compensación porque Elías considera que hijos deben contribuir trabajo gratis como obligación moral. Cualquier queja resulta inmediatamente en golpiza severa con cinturón dejando welts sangrantes. La pregunta es, ¿cómo sobrevive niño a esto? ¿Cómo mantiene cordura enfrentando explotación laboral y abuso físico durante 6 años consecutivos? La respuesta moldeará todo lo que viene después. Durante este periodo de explotación sistemática, Walt desarrolla mecanismo crítico de escape psicológico que literalmente moldeará estructura completa de vida subsiguiente. Comienza a dibujar obsesivamente, creando mundos imaginarios, elaborados en papel, donde tiene control creativo completo absoluto, donde realidad brutal de pobreza y abuso puede ser reemplazada por fantasías coloridas de aventura y felicidad perfecta imposible. Dibuja durante cada momento libre sin excepción, en márgenes de cuadernos escolares baratos, en pedazos de papel de desecho, obsesivamente, constantemente, compulsivamente. No es hobby, es supervivencia psicológica, escape desesperado de realidad absolutamente intolerable. Y aquí está patrón que se repetirá durante 65 años. Cuando vida real se vuelve dolorosa, Walt huye a mundo imaginario que controla completamente. Este patrón destruirá eventualmente a su familia.
A edad de 16 años en verano de 1917, Walt miente sobre edad pretendiendo tener 18 para enlistarse en Cruz Roja Americana como conductor de ambulancia, sirviendo durante Primera Guerra Mundial. Es aceptado sin verificación apropiada. Enviado a Francia en noviembre de 1918, cuando guerra está terminando. Pasa solo 13 meses en Francia, conduciendo ambulancia transportando soldados heridos. Pero experiencia es formativamente importante porque representa primera vez en vida que está físicamente lejos, completamente, de control abusivo, de padre violento. Ganando salario propio, experimentando independencia que nunca había tenido. Regresa a Estados Unidos en septiembre de 1919 a edad de 18 años. Rechaza categóricamente regresar a vivir con familia en Chicago bajo control de Elías. Se muda solo a Kansas City, donde obtiene primer empleo real como artista comercial en agencia de publicidad Pesman Rubin Art Studio, ganando 50 mensuales. Salario miserable objetivamente, pero Walt está psicológicamente extático. Por primera vez está completamente independiente financieramente de padre abusivo, trabajando en campo creativo que ama, viviendo solo en apartamento pequeño, pero completamente propio, sin supervisión parental. Y durante próximos 3 años de 1920 a 1923, trabajando en publicidad durante días y experimentando con animación primitiva en tiempo libre nocturno, Walt desarrolla obsesión psicológica permanente con crear negocio completamente propio donde tendría control creativo financiero total absoluto, sin jefes ni socios que pudieran limitarlo. Esta obsesión con control total absoluto, sin supervisión externa, se convertiría en característica definitoria de carrera profesional y eventualmente en fuente destructiva de conflictos devastadores con colaboradores más cercanos, incluyendo trágicamente hermano Roy, quien sería maltratado emocionalmente durante décadas. Pero estamos adelantándonos. Primero Walt necesita fracasar. Necesita conocer sabor de bancarrota y humillación pública. Porque ese terror de fracasar como padre Elías impulsará cada decisión obsesiva que tome durante próximos 40 años. En mayo de 1922, a edad de 20 años sin experiencia empresarial, Walt funda ambiciosamente su primera compañía de animación llamada optimistamente Love O-Gram Studio, con inversión inicial de $15,000 de inversionistas locales, crédulos prometiendo retornos sustanciales. Compañía produce cortometrajes animados vendidos localmente a teatros pequeños de Kansas City. Inicialmente, tiene éxito modesto produciendo aproximadamente 12 cortometrajes durante año y medio. Pero Walt demuestra ser empresario absolutamente terrible, catastrófico. Gasta dinero impulsivamente en equipamiento caro sin considerar flujo de efectivo básico. Paga a empleados irregularmente solo cuando hay dinero temporalmente disponible. No mantiene registros financieros apropiados. No negocia contratos favorables con distribuidores explotadores. Para junio de 1923, apenas 13 meses después de fundación optimista, Love O-Gram Studio está en bancarrota completa, total, irreversible. Inversionistas pierden inversión completa sin recuperar centavo. Walt personalmente debe miles a acreedores múltiples, persiguiéndolo agresivamente. Es forzado legalmente a declarar bancarrota personal humillante a edad de solo 21 años. Fracaso absolutamente devastador para joven de 21 años. Aquí esta pregunta: ¿cómo responde Walt a humillación pública de bancarrota? ¿Se rinde? ¿Acepta que quizás no está destinado para negocios? La respuesta revela algo fundamental sobre psicología que eventualmente destruirá a familia. Walt es completamente incapaz psicológicamente de aceptar derrota permanente,
debido a terror formativo de convertirse en fracasado, como padre Elias. En julio de 1923, con literalmente solo $40 en bolsillo, después de vender posesiones, compra boleto de tren de uno vía a Los Ángeles, donde hermano mayor, Roy, vive recuperándose de tuberculosis en hospital de veteranos. Llega a Los Ángeles en agosto de 1923, con $40, una maleta de ropa usada, sin trabajo prometido, sin contactos en industria de cine, sin plan específico excepto determinación absoluta de tener éxito eventualmente, a pesar de fracaso humillante que lo persigue psicológicamente. Roy le presta generosamente dinero inicial para alquilar habitación modesta y comenzar desde cero absoluto. Y durante siguiente década brutal, de 1923 a 1933, Walt experimenta ciclo devastador de éxitos modestos temporales, seguidos inmediatamente de fracasos humillantes que casi lo destruyen psicológicamente múltiples veces, creando patrón de inseguridad crónica que nunca superará. En octubre de 1923, funda Disney Brothers Cartoon Studio, con Roy como socio financiero, manejando dinero porque Walt es manifiestamente incompetente con finanzas básicas. Producen serie de cortometrajes llamados Alice Comedies, mezclando acción real con animación. Concepto innovador para época. Serie tiene éxito modesto, limitado regionalmente. Distribuidor de Nueva York. Margaret Winkler compra derechos pagando $1,500 por cortometraje, suficiente apenas para mantener estudio operando con márgenes peligrosamente estrechos. En julio de 1925, a edad de 23 años, Walt se casa apresuradamente con Lillian Bounds, empleada joven de tinta y pintura en su estudio. Lillian tiene 25 años, 2 años mayor que Walt, mujer práctica, sin pretensiones de familia de clase trabajadora de Idaho. Matrimonio que duraría 41 años, hasta muerte de Walt en 1966. Pero aquí está verdad que cartas preservadas en archivos revelarán décadas después. Matrimonio sería caracterizado trágicamente por distancia emocional profunda permanente, donde Walt estaba casado fundamentalmente más con trabajo obsesivo que con esposa real necesitando atención emocional. Llegaremos a eso. Primero necesitas ver traición que traumatizará a Walt permanentemente, enseñándole que nunca puede confiar en nadie, excepto control absoluto. En 1927 Walt crea personaje de Oswald, el conejo afortunado, que se convierte en éxito significativamente mayor que Alice Comedies. 26 cortometrajes de Oswald, producidos durante 1927 a 1928, generan ingresos sustanciales permitiendo expansión de estudio y contratación de animadores talentosos adicionales. Pero entonces, en febrero de 1928, ocurre traición devastadora que Walt nunca perdonará ni olvidará durante el resto de vida entera. Su distribuidor, Charles Mintz, secretamente, sigilosamente contrata directamente a mayoría de animadores talentosos de Walt, ofreciéndoles salarios significativamente más altos. Luego informa fríamente a Walt, sorprendido, que Mintz posee legalmente derechos de copyright completos de Oswald, según términos de contrato que Walt había firmado imprudentemente, sin leer cuidadosamente con abogado. Walt pierde completamente con abogado. Walt pierde completamente personaje exitoso que había creado. Pierde mayoría de empleados talentosos entrenados. Pierde completamente ingresos sustanciales de distribución de serie exitosa. Devastado financiera, psicológica, emocionalmente. Considera seriamente rendirse, completamente abandonando animación permanentemente. La pregunta que Walt se hace en ese momento de desesperación: ¿cómo evito que esto vuelva a ocurrir? ¿Cómo me aseguro que nunca nadie pueda traicionarme nuevamente? La respuesta: control total absoluto sobre absolutamente todo. Esta obsesión con control
lo convertirá en genio creativo revolucionario y simultáneamente en padre terrible ausente que destruirá psicológicamente a hijas. En lugar de rendirse, Walt crea desesperadamente Mickey Mouse en marzo de 1928, durante viaje de tren, regresando deprimido de Nueva York, después de confrontación humillante con Mince traidor. Diseña personaje específicamente para retener control de copyright completo absoluto, esta vez aprendiendo lección dolorosa. Primeros dos cortometrajes de Mickey, Plain Crazy y Galloping Gaucho, no encuentran distribuidor dispuesto. Fracasan completamente comercialmente. Walt está nuevamente peligrosamente al borde de bancarrota total. Pero tercer cortometraje revolucionario, Steamboat Willie, estrenado en noviembre de 1928, es primer dibujo animado con sonido sincronizado apropiadamente técnicamente. Éxito masivo instantáneo, inmediato, abrumador. Mickey Mouse se convierte en sensación cultural nacional. Durante siguientes 5 años de 1928 a 1933, cortometrajes de Mickey generan millones en ingresos de taquilla y merchandising extenso. Walt Disney Studio crece explosivamente de operación pequeña de 20 empleados a empresa mediana de 300 empleados, ocupando instalaciones expandidas significativamente. Pero incluso mientras dinero finalmente fluye, después de década de lucha, algo dentro de Walt se rompe permanentemente. Ha aprendido que éxito puede evaporarse instantáneamente, que personas traicionan, que única seguridad es control total sobre todo, que relajarse un momento significa arriesgar, perder todo. Esta lección lo volverá incapaz de descansar jamás, incapaz de confiar, incapaz de estar presente con familia. Y en diciembre de 1933, Walt se embarca en proyecto más arriesgado de carrera hasta ese momento. Primer largometraje animado de larga duración completa, Blancanieves y los 7 enanos. Proyecto que absolutamente todos en industria de Hollywood llaman burlonamente locura de Disney, porque literalmente nadie cree que audiencias pagarán dinero para ver dibujo animado de 80 minutos. Producción toma 4 años completos agotadores, de 1933 a 1937. Costo final aproximadamente 1.5 millones. Suma astronómica para época equivalente a aproximadamente 30 millones actuales. Walt gasta hasta último centavo que estudio tiene. Hipoteca personalmente casa familiar. Toma préstamos masivos, riesgosos de Bank of America, apostando literalmente absolutamente todo a éxito comercial de Blancanieves. La pregunta que mantiene a Walt despierto durante 4 años. ¿Y si fracasa? ¿Y si pierdo todo nuevamente como en Kansas City? Este terror lo impulsa a trabajar 16 a 18 horas diarias durante 4 años sin descanso. Y el 21 de diciembre de 1937, Blancanieves se estrena triunfalmente en Carthay Circle Theater, en Los Ángeles. Éxito masivo inmediato absolutamente abrumador, excediendo proyecciones más optimistas. Audiencia aplaude emocionada de pie durante créditos finales. Críticas brillantes unánimes. Taquilla genera más de 8 millones durante el lanzamiento inicial. Walt, a 36 años, se convierte súbitamente dramáticamente en multimillonario y figura cultural más famosa, reconocida de Hollywood, rivalizando con estrellas de cine más grandes. Pero aquí está paradoja devastadora que destruirá a familia. Éxito masivo inesperado de Blancanieves, en lugar de proporcionar seguridad psicológica, solo intensifica obsesión destructiva de trabajar constantemente y necesidad de control absoluto total sobre absolutamente todo sin delegación genuina. Porque Walt ha aprendido que mantener éxito requiere vigilancia obsesiva constante, que relajarse un momento significa arriesgar, perderlo todo. Entonces trabaja más, controla más, está presente menos con familia. Y en 1940, cuando Walt tiene 38 años,
y Disney Studio está produciendo múltiples largometrajes simultáneamente empleando más de 1,000 personas. Compra finalmente su primera casa apropiada para millonario exitoso. No mansión elaborada ostentosa, sino casa relativamente modesta, de estilo colonial, en Walking Way, en vecindario de Los Feliz. Aproximadamente 300 metros cuadrados, 4 dormitorios, nada extraordinario. ¿Por qué multimillonario compra casa modesta? Porque Walt, a pesar de riqueza creciente, es personalmente frugal, casi tacaño, debido a trauma psicológico permanente de pobreza de niñez que nunca supera completamente. Gasta millones sin hesitación en producciones de estudio, pero se resiste fuertemente a gastar en lujos personales familiares. Y vive en esta casa modesta con Lillian y 2 hijas adoptivas durante década completa de años 40, mientras está construyendo sistemáticamente imperio masivo, produciendo películas que generarán cientos de millones eventualmente. Pero aquí está verdad devastadora que cartas preservadas revelan. Durante toda esta década de éxito creciente, Walt es padre casi completamente ausente física y emocionalmente. Sale rutinariamente de casa a 6 de mañana, antes de que hijas despierten. Regresa a 10 u 11 de noche, después de que hijas están dormidas. 6 o 7 días semanales, sin excepción. Hijas están dormidas cuando sale, dormidas cuando regresa. Ve a hijas principalmente solo fines de semana, y aún entonces está frecuentemente distraído mentalmente por trabajo pendiente. Lillian se queja amargamente en cartas a hermana que está esencialmente criando niñas como madre soltera abandonada. Que Walt, cuando está físicamente presente, está mentalmente completamente ausente, preocupado obsesivamente por producciones. Que es absolutamente incapaz de conectar emocionalmente con hijas pequeñas, porque absolutamente todo su ser emocional está invertido en trabajo, excluyendo familia. La pregunta que Lillian nunca hace en voz alta, pero que cartas revelan: ¿cuándo terminará esto? ¿Cuándo habrá suficiente éxito para que Walt finalmente descanse y sea padre presente? La respuesta devastadora: nunca. Porque Walt no sabe cómo existir sin trabajar obsesivamente. Y esta ausencia emocional paternal crónica durante infancias formativas de Diane y Sharon creará daño psicológico profundo permanente que se manifestará destructivamente, causando sufrimiento masivo. Pero todo eso viene después. Primero, Walt necesita construir mansión que simbolizará perfectamente su obsesión con crear mundos imaginarios perfectos, mientras destruyendo familia real. Porque Walt y Lillian no pudieron tener hijos biológicos propios, a pesar de intentar durante años sin éxito durante década de 1930. Después de múltiples consultas médicas frustrantes con especialistas de fertilidad, adoptaron hija Diane Marie Disney en diciembre de 1933, cuando nació, y segunda hija Sharon Mae Disney en diciembre de 1936, cuando nació, ambas adoptadas como bebés recién nacidas. Lillian cuidándolas esencialmente completamente sola, sin asistencia significativa, porque Walt trabaja obsesivamente 16 horas diarias en estudio, sin excepción jamás. Y durante años 40, mientras está produciendo Pinocho, Fantasía, Dumbo, Bambi, películas que generarán eventualmente cientos de millones y cimentarán permanentemente legado como genio creativo revolucionario, Walt es padre casi completamente ausente. Las hijas crecen viendo a padre principalmente durante escenas breves, donde frecuentemente está callado, distraído pensando sobre trabajo pendiente. Diane recordaría dolorosamente en entrevistas décadas después que sintió profundamente que trabajo era más importante para padre que ella era personalmente. Sharon desarrollaría sentimientos similares devastadores de abandono,
que contribuirían directamente a problemas psicológicos severos durante próximos años, destruyendo vida. Pero aquí esta pregunta que nadie hacía en años 40 mientras Disney Studio crecía masivamente. ¿Qué pasa cuando niñas que crecen sintiéndose invisibles para padre se convierten en adolescentes necesitando desesperadamente validación emocional? La respuesta llegará devastadoramente en años 50. Pero primero Walt necesita construir monumento físico a su disfunción psicológica. Entonces llegó 1949. Walt tiene 48 años. Disney Studio está recuperándose financieramente de pérdidas masivas durante Segunda Guerra Mundial, cuando producción de largometrajes comerciales fue suspendida, y Studio produjo principalmente películas de propaganda para gobierno, generando ingresos mínimos. Walt tiene decisión que tomar, y esta decisión revelará algo fundamental sobre prioridades distorsionadas. Lillian presiona insistentemente durante años, diciendo razonablemente que familia merece casa más grande, apropiada, espaciosa, especialmente ahora que Diane tiene 16 años y Sharon, 13, necesitando espacio adolescente para desarrollarse. Pero Walt tiene razón diferente para querer casa más grande. Razón que no tiene nada que ver con familia. Tiene obsesión creciente consumidora. Construir ferrocarril de escala reducida, 1:8 funcional, operando en propiedad residencial privada. No para hijas, para él mismo. Aquí está pregunta reveladora. ¿Por qué multimillonario de 48 años con 2 hijas adolescentes, necesitando atención paterna, obsesiona sobre construir tren de juguete elaborado? La respuesta revela psicología que destruirá familia. En abril de 1949, compra lote de aproximadamente 2 hectáreas en Carolwood Drive, en Holmby Hills, vecindario ultra exclusivo extremadamente caro de Los Ángeles, donde élite más rica vive en mansiones masivas, aisladas detrás de portones altos. Vecinos incluyen productores multimillonarios, estrellas de cine más famosas, herederos de fortunas de petróleo. Pero ubicación proporciona crucialmente espacio suficiente para ferrocarril elaborado que está planeando obsesivamente construir rodeando propiedad completa. Contrata a arquitecto Culver Nichols para diseñar mansión. Pero como siempre característicamente, Walt interfiere obsesivamente, constantemente, insistiendo terco en modificaciones específicas, reflejando ideas excéntricas personales. El diseño completado en 1950 es mansión de estilo colonial conservador de 2 pisos, con aproximadamente 600 metros cuadrados, 8 dormitorios, 6 baños completos, sala de estar formal, comedor formal, biblioteca personal, sala de proyección privada donde Walt puede ver películas cómodamente. Y crucialmente importante, sótano grande, convertido completamente en taller mecánico, equipado profesionalmente, con herramientas donde Walt puede trabajar con manos, construyendo modelos de trenes, reparando locomotoras, escapando psicológicamente de responsabilidades emocionales de familia. Costo total de construcción, aproximadamente $250,000 o equivalente a aproximadamente 2.8 millones actuales. Suma sustancial pero modesta, comparada con mansiones elaboradas de otros ejecutivos de Hollywood gastando literalmente millones en residencias ostentosas. Familia se muda a Carolwood en junio de 1950. Diane tiene 17 años, Sharon 14 años, Lillian 45 años, Walt 49 años. Y durante primeros meses viviendo en nueva mansión espaciosa, Lillian tiene esperanzas optimistas de que finalmente tendrán vida familiar más normal ahora que tienen casa apropiada donde Walt puede supuestamente relajarse, pero descubre rápidamente, dolorosamente, verdad devastadora. Walt absolutamente no puede relajarse genuinamente. No sabe cómo existir
sin trabajar obsesivamente constantemente. Y aquí está donde historia toma giro, que revelará todo sobre prioridades distorsionadas. En lugar de pasar tiempo de calidad con familia en mansión nueva, Walt inmediatamente comienza a planear obsesivamente y construir personalmente proyecto que consumirá literalmente miles de horas durante próximos 5 años completos. Carol Wood Pacific Railroad, ferrocarril de escala 1 a 8 funcional real, operando en vías de aproximadamente 800 metros, rodeando perímetro completo de propiedad, serpenteando a través de jardines. La pregunta que Lillian debe haberse hecho observando obsesión creciente: ¿por qué esposo de 49 años, con 2 hijas adolescentes, necesitando padre presente, pasa cada momento libre construyendo tren de juguete? Llegaremos a esa respuesta. Primero necesitas ver exactamente cuánto tiempo y dinero Walt invirtió en proyecto que no tenía absolutamente nada que ver con familia. Walt diseña personalmente obsesivamente cada aspecto minucioso del ferrocarril. Contrata ingenieros profesionales de ferrocarril para ayudar con aspectos técnicos, pero controla obsesivamente absolutamente cada decisión final, sin excepción. Locomotora de vapor funcional real a escala 1/8, construida especialmente por fabricante especializado en Burbank, según especificaciones exactas, extremadamente detalladas de Walt. Costo: aproximadamente $50,000 solo locomotora sola, equivalente a aproximadamente $550,000 actuales, para tren de juguete elaborado esencialmente. Vagones de pasajeros a escala construidos personalmente manualmente por Walt en taller de sótano de mansión, pasando literalmente cientos de horas acumuladas cortando madera meticulosamente, ensamblando componentes precisamente, pintando detalladamente. Vías de acero tendidas profesionalmente rodeando propiedad completa, requiriendo excavación sustancial, nivelación de terreno, construcción de puente de madera, cruzando arroyo pequeño, túnel de 130 metros, excavado completamente a través de colina en propiedad. Estación de tren completa funcional, construida elaboradamente en patio trasero, replicando meticulosamente estaciones ferroviarias de finales del siglo XIX, que Walt recordaba nostálgicamente de niñez en Missouri. Edificio funcional con sala de espera, oficina de venta de boletos, decoración de época auténtica detallada. Costo total del ferrocarril Carol Wood Pacific, incluyendo locomotora, vagones, vías, estación, túnel, paisajismo, aproximadamente $250,000, equivalente a aproximadamente 2.8 millones actuales. Exactamente mismo costo que mansión misma, donde familia vive. Déjame repetir eso, porque es absolutamente crucial para entender prioridades. Walt gasta tanto dinero en tren de juguete elaborado como en casa donde familia supuestamente vive. La pregunta obvia: ¿por qué? Y durante construcción de ferrocarril que toma aproximadamente 3 años completos, de 1950 a 1953, Walt pasa prácticamente absolutamente cada fin de semana y tarde libre disponible trabajando obsesivamente en proyecto, en lugar de pasar tiempo con Lillian y hijas adolescentes, necesitando atención paterna desesperadamente. Sábados y domingos que debería estar interactuando con familia, pasa en lugar 10 a 12 horas, trabajando solo en taller de sótano, construyendo vagones meticulosamente, o afuera tendiendo vías, o construyendo túnel personalmente. Lillian se queja amargamente que se mudaron a mansión grande, supuestamente para tener más tiempo familiar, pero Walt está más ausente emocionalmente que nunca anteriormente, que cuando está físicamente en casa, está en sótano aislado o trabajando en ferrocarril en lugar de estar presente con familia, que ha reemplazado sistemáticamente trabajo en estudio que lo mantenía alejado durante semana con proyecto de tren que lo mantiene alejado
durante fines de semana, resultando en aún menos tiempo familiar total que antes de mudanza. Y Diane y Sharon, adolescentes vulnerables, están creciendo esencialmente sin padre presente, emocionalmente disponible. Diane recordaría dolorosamente en entrevistas públicas, décadas después, que sintió profundamente que Trent era más importante para su padre que ella era personalmente, que Walt pasaba más tiempo concentrado y atención emocional en locomotora que en relación con hija necesitando padre. Sharon desarrollaría sentimientos similares devastadores de abandono emocional que contribuirían directamente a crisis psicológica severa que casi la mata. Pero antes de llegar a ese momento devastador, necesitas entender psicología fundamental que explica comportamiento de Walt. Aquí está revelación devastadora sobre psicología de Walt, que explica simultáneamente tanto genio creativo revolucionario como fracaso familiar completo absoluto. Walt era absolutamente incapaz de conectar emocionalmente, genuinamente, con personas reales de manera profunda, vulnerable, significativa. Había desarrollado durante niñez traumática de pobreza crónica y abuso físico regular, mecanismo de escape psicológico, creando mundos imaginarios controlados, donde tenía control creativo completo absoluto. Podía crear personajes animados entrañables, como Mickey Mouse, que audiencias mundiales adoraban emocionalmente. Podía diseñar parques temáticos elaborados mágicos, proporcionando felicidad superficial a millones de visitantes. Podía construir ferrocarril de escala reducida, funcionando perfectamente según especificaciones exactas, sin variación. Pero absolutamente no podía tener conversación profunda, vulnerable, genuina, con esposas sobre emociones reales, necesidades emocionales. No podía conectar auténticamente con hijas adolescentes sobre sus vidas interiores, preocupaciones genuinas, sueños personales. No podía expresar afecto apropiadamente, saludablemente o proporcionar presencia emocional estable, consistente, que niños necesitan desesperadamente de padres. La pregunta es, ¿por qué? Porque proyectos creativos controlables, donde tenía control total absoluto, eran psicológicamente seguros, cómodos. Relaciones humanas reales auténticas, requiriendo vulnerabilidad emocional y reciprocidad, eran aterradoramente difíciles, amenazantes. Entonces, invertía sistemáticamente energía emocional completa en proyectos perfectamente controlables, evitando deliberadamente intimidad humana real, que lo aterrorizaba inconscientemente debido a trauma no resuelto de abuso de niñez. Y Carol Wood, Pacific Railroad, completado finalmente en 1953, se convierte en manifestación física perfecta simbólica de esta disfunción psicológica profunda destructiva. Es proyecto elaborado costoso que Walt controla absolutamente completamente. Funciona perfectamente, predeciblemente según diseño, sin sorpresas. Nunca lo decepciona emocionalmente, ni rechaza. Proporciona escape psicológico de responsabilidades emocionales aterradoras de familia real. Cada fin de semana durante años, 50 Walt invita rutinariamente a amigos de estudio y colaboradores profesionales para pasear recreacionalmente en tren. Conduce locomotora personalmente, orgullosamente durante horas, explicando detalladamente detalles técnicos minuciosos, disfrutando completamente experiencia controlada. Pero raramente, casi nunca, invita a Lillian o hijas a participar genuinamente. Cuando participan ocasionalmente, Walt está enfocado obsesivamente en operar tren apropiadamente técnicamente, en lugar de interactuar emocionalmente con ellas, conectando. Tren es escapatoria psicológica perfecta. Familia es responsabilidad emocional que evita sistemáticamente. Y aquí está ironía devastadora, cruel, que necesitas entender.
durante exactamente el mismo periodo de principios de años 50, cuando está construyendo obsesivamente ferrocarril, mientras ignorando negligentemente familia. Walt está simultáneamente desarrollando obsesivamente concepto revolucionario de Disneyland. Idea inicial surge específicamente de frustraciones personales de llevar a hijas, Diane y Sharon, a parques de atracciones convencionales sucios durante años 40. Walt imaginaba parque temático completamente diferente, revolucionario, que sería limpio, impecable, seguro, mágico, proporcionando experiencia familiar de calidad, donde padres y niños podrían supuestamente disfrutar juntos felizmente. ¿Ves ironía devastadora? Walt desarrollando concepto elaborado de experiencia familiar, ideal perfecta, mientras siendo simultáneamente padre, terrible ausente, negligente para propias hijas, necesitando atención real. Durante años 1950 a 1955, Walt trabaja obsesivamente, constantemente desarrollando concepto de Disneyland, diseñando atracciones personalmente, meticulosamente, recaudando financiamiento masivo, supervisando construcción en Anaheim, micromanejando cada detalle. Prácticamente vive físicamente en sitio de construcción durante año final crítico de 1954 a 1955. Ausente completamente de Carolwood durante semanas continuas, frecuentemente sin contacto familiar significativo. Lillian se siente abandonada emocionalmente completamente. Hijas adolescentes crecen sin padre presente durante años formativos absolutamente cruciales, desarrollando identidad. Y entonces llegó 17 de julio de 1955. Disneyland abre triunfalmente. Éxito masivo inmediato que excede dramáticamente proyecciones más optimistas. Genera millones en ingresos durante primeros meses operacionales. Walt es celebrado nacionalmente como genio visionario que revolucionó entretenimiento familiar creando experiencia mágica. Aparece en televisión semanalmente como anfitrión carismático de programa Disneyland, mostrando construcción de parque y futuras atracciones planeadas. Se convierte en figura cultural icónica, reconocida instantáneamente por cientos de millones globalmente. Imagen pública cuidadosamente construida de Walt, es abuelo amable, bondadoso, que crea felicidad desinteresadamente para niños de todo mundo. Hombre familiar perfecto, que encarna valores tradicionales estadounidenses. Pero aquí esta pregunta que nadie hacía mientras millones aplaudían. ¿Qué pasa en casa real de Walt Disney mientras mundo lo celebra como modelo de valores familiares? La respuesta es devastadora. Realidad privada oculta en Carolwood es dramáticamente, trágicamente diferente, contradictoria completamente de imagen pública. Durante finales de años 50, después de apertura exitosa de Disneyland, Walt prácticamente vive permanentemente en parque. Visita diariamente obsesivamente. Supervisa operaciones micromanejando obsesivamente. Camina por parque durante horas, observando invitados críticamente, probando atracciones personalmente, criticando duramente empleados cuando detalles minúsculos no cumplen estándares perfectos imposibles. Regresa a Carolwood solo para dormir brevemente frecuentemente. Come rutinariamente en parque. Trabaja en oficina de parque constantemente. Vive esencialmente en Disneyland en lugar de en casa con familia, necesitando presencia. Y durante precisamente este periodo de obsesión absoluta con Disneyland, excluyendo todo lo demás, sus hijas adolescentes están desarrollando problemas psicológicos severos destructivos, que Walt es completamente inconsciente porque absolutamente no está prestando atención a familia. La pregunta que deberíamos hacer: ¿cuánto tiempo puede hija adolescente sentirse invisible para padre antes de que algo se rompa permanentemente? La respuesta llegó en 1956. Sharon tiene apenas 20 años.
Asiste a universidad en Arizona intentando desarrollar independencia. Y una noche toma sobredosis masiva intencional de píldoras para dormir en dormitorio universitario. Compañera de cuarto la encuentra inconsciente. Llamada urgente a emergencias. Ambulancia corriendo a través de calles oscuras de Arizona. Hospital bombea estómago violentamente salvando vida, apenas por minutos. Sharon requiere hospitalización psiquiátrica durante 3 semanas completas. Walt está completamente conmocionado, devastado, cuando recibe llamada telefónica. No tenía absolutamente ninguna idea que Sharon estaba luchando emocionalmente severamente. Había estado tan obsesionado completamente con Disneyland que había estado completamente inconsciente de crisis psicológica de hija, desarrollándose durante meses, visiblemente para cualquiera que prestara atención. Pero Walt no había prestado atención. Cuando visita finalmente a Sharon en hospital psiquiátrico semanas después de intento, ella le dice llorando desesperadamente que se siente completamente abandonada emocionalmente por él, que ha pasado vida entera completa compitiendo sin éxito por atención con trabajo obsesivo de Walt, que siente profundamente que nunca la ha amado realmente, genuinamente, que Disneyland es más importante para él que ella es como hija. Aquí está momento que definirá resto de relación. ¿Cómo responde Walt a hija llorando desesperadamente, diciendo que se siente abandonada? ¿Reconoce negligencia? ¿Pide perdón? ¿Promete cambiar? No. Walt está devastado emocionalmente por acusaciones, pero es completamente, absolutamente incapaz de responder apropiadamente, saludablemente, con vulnerabilidad emocional genuina requerida. En lugar de decir honestamente que la ama y pide perdón sincero por negligencia, responde defensivamente, evasivamente, diciendo que ha trabajado duro para proporcionar vida buena material a familia, que ella tiene absolutamente todo lo que podría necesitar materialmente, que está siendo ingrata, desagradecida. Respuesta que daña relación aún más profundamente, devastadoramente, porque confirma para Sharon exactamente lo que temía, que Walt fundamentalmente no comprende ni le importan genuinamente necesidades emocionales de ella como ser humano. Sharon es dada de alta después de 3 semanas con diagnóstico de depresión severa clínica y prescripción de medicamentos antidepresivos fuertes. Regresa a Carolwood viviendo con Lillian, mientras Walt está mayormente ausente en Disneyland obsesivamente. Y durante próximos años después de intento de suicidio de 1956, Sharon desarrolla adicción destructiva a píldoras, combinando antidepresivos prescritos con alcohol consumido secretamente. Patrón de abuso de sustancias autodestructivo que continuará devastadoramente durante décadas completas, arruinando vida. Pero incluso intento de suicidio de hija no despierta a Walt. No cambia comportamiento. No pasa más tiempo con familia. ¿Por qué? Porque tiene nuevos proyectos masivos consumiendo atención completamente. En 1959, Sharon casa apresuradamente con Robert Brown, arquitecto de Los Ángeles, en ceremonia elaborada en jardín de Carolwood, organizada completamente por Lillian, porque Walt está demasiado ocupado obsesivamente con trabajo para involucrarse personalmente en planificación de boda de hija. Matrimonio durará menos de 2 años, terminando en divorcio amargo en 1960. Se casa nuevamente en 1963 con William Lund. Matrimonio produce hijas gemelas en 1966, pero termina en divorcio en 1968. Se casa tercera vez en 1969 con Robert Brown, nuevamente intentando desesperadamente reconciliación, pero falla nuevamente, terminando en divorcio final en 1977. Patrón devastador de relaciones fallidas, repetidas, impulsado directamente por problemas psicológicos no resueltos relacionados con abandono paternal.
Y mientras Sharon está luchando destructivamente con adicciones y matrimonios fallidos durante años 60, Walt está más ausente emocionalmente que nunca, jamás obsesionado completamente con nuevos proyectos masivos. En 1961, anuncia públicamente planes de construir atracciones para Feria Mundial de Nueva York de 1964 a 1965. Pasa prácticamente absolutamente todo año, 1963 y 1964, supervisando obsesivamente diseño y construcción, ausente completamente de Carolwood durante semanas sin contacto familiar. Y en 1963, Walt comienza a planear secretamente proyecto más ambicioso masivo, Ciudad Experimental del Futuro, que eventualmente se llamaría Epcot, requiriendo comprar aproximadamente 11.000 hectáreas en Florida. Trabaja secretamente comprando tierra en Florida, usando compañías fantasma, para ocultar que Disney está comprando evitando inflación de precios. Durante años, 1963 a 1965, está viajando constantemente obsesivamente entre California y Florida. Prácticamente no está en Carolwood, excepto ocasionalmente, raramente. Lillian está esencialmente completamente sola en mansión. Sharon lucha con adicciones. Diane tiene familia propia, pero relación con padre permanece distante. Y entonces todo cambió en noviembre de 1966. Noviembre de 1966. Walt tiene 65 años. Está en cúspide de poder creativo. Disney World en Florida está planificándose. Epcot es su sueño más ambicioso. Disneyland genera millones anualmente. Imperio se expande globalmente. Y entonces colapsa en oficina de estudio. Médicos lo llevan urgentemente a Hospital St. Joseph en Burbank. Exámenes revelan verdad devastadora. Cáncer de pulmón agresivo. 3 cajetillas diarias durante 40 años finalmente cobrando precio. Cirugía exploratoria revela que cáncer ha metastatizado extensamente a través del sistema. Pulmón izquierdo, removido quirúrgicamente. Oncólogos dicen privadamente a familia que pronóstico es extremadamente malo. Probablemente meses de vida restante máximo. Aquí esta pregunta que nadie se atreve a hacer en voz alta. Después de vida completa dedicada obsesivamente a trabajo, excluyendo familia, ¿pasará Walt últimos meses finalmente presente con esposa e hijas? La respuesta revela todo sobre obsesión que lo controló completamente. Walt pasa últimas 6 semanas de vida en hospital. Lillian visita diariamente fielmente después de 41 años de matrimonio. Diane visita frecuentemente con familia. Sharon visita ocasionalmente cuando adicciones permiten estar sobria suficientemente. Y durante últimas semanas moribundo, Walt trabaja obsesivamente desde cama de hospital en planes detallados para Epcot, dibujando bocetos con manos debilitadas, dictando ideas elaboradas a secretaria, planeando futuro que sabe definitivamente que no vivirá para ver realizado, literalmente trabajando obsesivamente hasta muerte, porque fundamentalmente no sabe cómo existir sin trabajar constantemente. Enfermeras recordarían décadas después que Walt hablaba constantemente sobre Epcot, sobre Disneyland, sobre proyectos futuros. Raramente sobre familia, raramente sobre emociones, raramente sobre amor, incluso muriendo, incapaz de conectar emocionalmente con personas más cercanas. 15 de diciembre de 1966, 9:30 de mañana. Máquinas emiten pitidos alarmantes. Médicos corren a habitación 312. Lillian sostiene mano de esposo. Diane está presente. Sharon llega tarde perdiendo muerte porque estaba bajo influencia de sustancias. Walt Disney muere a 65 años. El hombre que había creado el lugar más feliz de la Tierra. El hombre celebrado globalmente como modelo de valores familiares. Muere habiendo fracasado devastadoramente como padre y esposo. Y en semanas después de muerte de Walt, Lillian regresa a Mansión Carolwood
completamente sola, excepto por personal doméstico empleado. Diane tiene familia propia viviendo en otra parte de Los Ángeles. Sharon lucha con adicciones viviendo temporalmente en apartamento pequeño. Lillian, a 67 años, se encuentra súbitamente viuda en mansión masiva de 600 metros cuadrados, diseñada supuestamente para familia feliz, que ya no existe funcionalmente. La pregunta que Lillian debe haberse hecho caminando por habitaciones vacías: ¿cuántos años pasé sola en esta casa esperando que esposo finalmente estuviera presente? Durante próximas 3 décadas hasta su propia muerte en 1997, Lillian vivirá esencialmente como reclusa solitaria en Carolwood, raramente saliendo excepto necesidad médica, rechazando mayoría de invitaciones sociales, bebiendo secretamente vino que personal sabe pero no menciona, deprimida crónicamente sin tratamiento, prisionera voluntaria en casa que había compartido con esposo que nunca estuvo realmente presente emocionalmente. Y Carolwood Pacific Railroad, el ferrocarril elaborado costoso que Walt había construido gastando 250,000 y miles de horas durante años 50, permanece en propiedad después de muerte como recordatorio físico perturbador de prioridades distorsionadas. Locomotora de vapor costosa permanece almacenada en cobertizo especial. Vagones almacenados cuidadosamente. Vías de acero de 800 metros rodeando propiedad mantenidas por jardineros. Pero nunca jamás es operado nuevamente después de muerte de Walt. Lillian no tiene absolutamente ningún interés. Era proyecto obsesivo de Walt, escape psicológico de Walt de responsabilidades familiares. Para Lillian y hijas, representa dolorosamente tiempo que Walt debería haber pasado con familia, pero eligió egoístamente pasar con Tren en lugar. La pregunta que Tren Silencioso hace diariamente: ¿qué valió más para Walt? ¿Locomotora perfecta que controlaba o hijas reales que necesitaban amor? Ferrocarril permanece allí completamente sin uso durante años como monumento físico a ausencia paternal. Finalmente, en 1973, Lillian dona locomotora y vagones principales a Griffith Park en Los Ángeles, donde son exhibidos públicamente como artefactos históricos de Walt Disney. Vías son removidas completamente. Estación de tren es demolida. Túnel es rellenado. Todo rastro físico de Carolwood Pacific Railroad eliminado sistemáticamente de propiedad porque presencia física es demasiado dolorosamente recordando constantemente décadas de negligencia emocional familiar. Pero eliminar Tren físicamente no elimina daño psicológico que ausencia de Walt causó. Durante años 70, mientras Lillian vive sola deprimida en Carolwood, Sharon continúa luchando destructivamente con adicciones y matrimonios fallidos repetidos. Su tercer matrimonio termina en divorcio final definitivo en 1977. Sharon, a 41 años, ha estado casada 3 veces con 2 hombres diferentes, todos matrimonios fallando debido a problemas psicológicos no resueltos y adicciones destructivas. Vive temporalmente en apartamentos alquilados pequeños, frecuentemente dependiendo financieramente de dinero de familia Disney, porque es incapaz de mantener empleo estable debido a adicciones controlando vida. Lillian paga generosamente por múltiples tratamientos en clínicas de rehabilitación costosas durante años 70 y 80, intentando desesperadamente ayudar a Sharon a superar adicciones. Tratamientos en Betty Ford Center, clínicas privadas en Malibú. Programas residenciales de 90 días. Algunos tratamientos funcionan temporalmente. Sharon logra sobriedad durante meses, pero recaídas siempre ocurren eventualmente, inevitablemente, cuando estrés de vida se vuelve demasiado intenso para manejar sin automedicación química. Y entonces llegó 16 de febrero
de 1993. Sharon Disney muere súbitamente a edad de solo 56 años de hemorragia cerebral masiva en su casa en North Hollywood. Médicos forenses que examinan cuerpo determinan oficialmente que hemorragia fue causada por combinación de hipertensión crónica no tratada apropiadamente y daño vascular acumulado de décadas de abuso de alcohol y píldoras. Literalmente murió directamente de consecuencias de adicciones que habían dominado vida adulta completa durante 37 años, desde intento de suicidio inicial a 20 años. Lillian, a 88 años, entierra a hija menor. Experiencia devastadora que ningún padre debería experimentar jamás. Y sabe profundamente que problemas de Sharon se remontaban directamente a negligencia emocional de Walt durante niñez formativa. Funeral de Sharon es privado pequeño, solo familia inmediata asistiendo. Disney Company no hace anuncio público oficial. Muerte de Sharon es mantenida deliberadamente, intencionalmente fuera de prensa, porque revela el lado oscuro de familia Disney que corporación prefiere mantener secreto, protegiendo marca. En archivos internos de Disney Company, preservados en colecciones de Universidad del Sur de California, hay memorandos de Departamento de Relaciones Públicas de 1993, instruyendo explícitamente a personal a no comentar absolutamente sobre muerte de Sharon si prensa pregunta. A redirigir conversaciones hacia logros creativos de Walt en lugar de vida familiar problemática. Sanitización corporativa deliberada, intencional de historia familiar real para proteger valor de marca Disney. La pregunta es, ¿cuántas otras verdades incómodas sobre familia Disney han sido enterradas sistemáticamente? Después de muerte de Sharon en 1993, Lillian se vuelve aún más reclusa en Carolwood. Ya no sale prácticamente nunca, excepto para citas médicas necesarias obligatorias. Pasa días sentada sola en mansión de 600 metros cuadrados, mirando por ventanas, bebiendo vino secretamente, deprimida crónicamente, pero rechazando tratamiento psiquiátrico porque generación de Lillian no creía en terapia, considerándola debilidad moral. Diane visita regularmente, fielmente, trayendo nietos, intentando proporcionar compañía. Pero Lillian es emocionalmente distante, incluso con nietos, encerrada en depresión que no puede o no quiere escapar. Personal doméstico que trabajó en Carolwood durante años 80 y 90 recordaría en entrevistas de historia oral, después de muerte de Lillian, que ella hablaba frecuentemente consigo misma cuando pensaba que estaba sola, teniendo conversaciones imaginarias con Walt, muerto, durante 30 años. A veces, argumentando enojadamente con él sobre negligencia familiar. A veces llorando, diciendo que lo extrañaba a pesar de todo. Comportamiento que sugería deterioro mental progresivo, combinado con depresión no tratada y probablemente alcoholismo funcional, que familia y personal ocultaban de escrutinio externo. 16 de diciembre de 1997. Un día después de aniversario, 31 de muerte de Walt. Lillian Disney muere en Carolwood, a edad de 98 años de complicaciones de derrame cerebral que había sufrido semanas antes. Había vivido en Carolwood durante 47 años, desde 1950 hasta 1997. Últimos 30 años como viuda solitaria en mansión que había sido construida supuestamente para felicidad familiar, pero que se había convertido en prisión de recuerdos dolorosos. Nunca se volvió a casar después de muerte de Walt. Nunca consideró mudarse a residencia más pequeña apropiada. Permaneció en Carolwood como si estuviera esperando que Walt regresara eventualmente, aunque sabía racionalmente que nunca lo haría. La pregunta que Mansión Vacía hace: ¿cuánto tiempo puede esperar antes de aceptar que persona que amas nunca estuvo realmente presente? Funeral de Lillian es privado, solo familia y amigos cercanos.
Es enterrada junto a Walt en Forest Lawn Memorial Park en Glendale, reunidos en muerte después de vida de distancia emocional. Y Carolwood Mansion pasa a propiedad de herederos de Disney después de muerte de Lillian. Diane y sus hijos controlan Estate. En 1998, familia decide vender Carolwood, mansión que había sido hogar de Walt Disney durante 16 años y de Lillian durante 47 años, ya no tiene significado emocional positivo para generación siguiente. Para Diane representa décadas de negligencia paternal. Para nietos que nunca conocieron a Walt personalmente, es simplemente propiedad inmobiliaria valiosa sin conexión emocional. Listada para venta en 1998 por 12 millones. Precio reflejando tanto valor de propiedad de 2 hectáreas en Holmby Hills, exclusivo, como significado histórico de haber sido residencia de Walt Disney. Pero descubren rápidamente verdad incómoda. Mansion es difícil de vender a pesar de conexión con Walt Disney, porque edificio mismo construido en 1950 está obsoleto según estándares de mansiones de lujo de finales de años 90. Compradores potenciales que pueden permitirse 12 millones para Mansion en Holmby Hills quieren instalaciones modernas, tecnología contemporánea, diseño actualizado. Carolwood tiene plomería de 1950, cableado eléctrico obsoleto, cocina anticuada, baños pasados de moda. Conexión histórica con Walt Disney no es suficientemente valiosa para mayoría de compradores ultra ricos para compensar necesidad de renovaciones masivas costosas. Mansión permanece listada sin vender durante casi año completo. Familia reduce precio a 10 millones en 1999, todavía sin comprador. Finalmente, en diciembre de 1999, vende por 9 millones a comprador privado no revelado públicamente. Comprador compra propiedad específicamente para demoler Mansion completamente y construir nueva mansión contemporánea en sitio. 9 millones por propiedad que familia había esperado vender por 12 millones. Pérdida de 3 millones de precio esperado. Pero familia acepta porque quiere cerrar capítulo de historia familiar que está asociado con tanto dolor. Y entonces, en febrero de 2000, apenas 2 meses después de venta, Mansion Carolwood, original, donde Walt Disney había vivido de 1950 a 1966, es demolida completamente sistemáticamente. Cuadrillas de demolición pasan 3 semanas desmantelando edificio. Algunos elementos arquitectónicos históricos, salvados y vendidos a coleccionistas de memorabilia de Disney. Puertas con iniciales de Walt grabadas. Mantos de chimeneas. Accesorios de iluminación específicos. Pero mayoría de estructura es simplemente destruida y llevada a vertederos. Mansión que había costado $250,000 construir en 1950, donde uno de familias más famosas de Estados Unidos había vivido durante 5 décadas, reducida a escombros en 3 semanas. La pregunta que deberíamos hacer, ¿por qué familia eligió demolición completa en lugar de preservación histórica? Porque Mansion no representaba recuerdos felices dignos de preservar. Representaba ausencia, negligencia, oportunidades perdidas, familia destruida por obsesión con crear felicidad para extraños. Nueva Mansion contemporánea es construida en sitio durante 2000 a 2001. Estructura masiva de aproximadamente 1.200 metros cuadrados con arquitectura moderna de vidrio y acero. Para 2002 no queda absolutamente ningún rastro físico visible de que Walt Disney alguna vez vivió allí. Nueva Mansion ocupa sitio completamente. Jardines son rediseñados completamente. Incluso árboles maduros que Walt había plantado son removidos y reemplazados con paisajismo contemporáneo. Borramiento completo de historia física. Y en años desde 2000,
propiedad ha cambiado de dueños múltiples veces, vendiendo por precios progresivamente más altos, reflejando inflación de bienes raíces de Holmby Hills, vendida por 23 millones en 2008, por 35 millones en 2015, por 48 millones en 2020. Cada transacción trata propiedad como commodity inmobiliario, sin mención de conexión histórica con Walt Disney, porque conexión ya no existe físicamente, ni importa a compradores contemporáneos ultra ricos. Y locomotora de Carolwood, Pacific Railroad, que Walt había gastado 50,000 construir y miles de horas operando, permanece exhibida en Griffith Park, en Los Ángeles, donde fue donada en 1973, exhibida detrás de cerca en área de parque accesible públicamente. Placa pequeña identifica como Lily Bell, locomotora personal de Walt Disney, operada en propiedad Carolwood. Pero ubicación es relativamente oscura. Mayoría de visitantes de Griffith Park caminan pasándola sin notar o sin comprender significado. No hay interpretación histórica explicando contexto, por qué Walt construyó ferrocarril, qué representaba en su vida. Solo artefacto físico, sin contexto emocional o narrativa histórica apropiada. En 2015, el grupo de entusiastas de historia de Disney propone crear pequeño museo en Griffith Park alrededor de locomotora Lily Bell, contando historia de Carolwood Pacific Railroad y proporcionando contexto sobre vida familiar de Walt. Propuesta es presentada a Disney Company solicitando apoyo financiero y cooperación, proporcionando materiales de archivo, fotografías históricas, documentación. Disney Company rechaza propuesta completamente. Memorando interno explicando rechazo, dice explícitamente que compañía no quiere atraer atención pública a aspectos de vida familiar de Walt que podrían complicar imagen de marca cuidadosamente cultivada como hombre familiar perfecto. ¿Qué museo contando historia verdadera de Carolwood necesariamente incluiría discusión de ausencia paternal, intento de suicidio de Sharon, adicciones, matrimonios fallidos, disfunción familiar, todo lo cual daña narrativa corporativa de Walt como modelo de valores familiares? Mejor, según ejecutivos de Disney, dejar locomotora como artefacto sin contexto, en lugar de arriesgar que contexto verdadero completo dañe marca valiosa. Sanitización corporativa deliberada, de historia real protegiendo valor de marca sobre verdad histórica. Entonces, ¿qué lecciones podemos extraer de historia trágica de Mansion Carolwood y familia Disney que vivió allí? Si esta historia te hizo reflexionar sobre el costo real del éxito y cómo las corporaciones sanitizan la historia para proteger sus marcas, dale like para que el algoritmo muestre este video a más personas que necesitan conocer la verdad completa. Suscríbete y activa la campana para más historias que Disney y otras corporaciones prefieren enterrar bajo capas de nostalgia fabricada. Y comenta, ¿conocías el lado oscuro de Walt Disney? ¿Qué otros íconos crees que tienen secretos similares? Comparte este video con alguien que todavía cree en la versión perfecta, sanitizada de la historia. Primero, éxito profesional masivo y genio creativo no garantizan capacidad de ser buen padre o esposo. Walt revolucionó entretenimiento, creó alegría para cientos de millones, construyó imperio valuado en billones, pero fracasó completamente devastadoramente como padre presente emocionalmente para hijas que necesitaban desesperadamente atención y amor que no podía o no quería proporcionar. Segundo, obsesión con trabajo. Excluyendo familia tiene costos humanos devastadores que dinero no puede reparar jamás. Walt proporcionó riqueza material abundante a Lillian y hijas, pero negligencia emocional causó daño psicológico profundo, resultando en intento de suicidio, adicciones destructivas de por vida, 3 matrimonios fallidos,
Muerte prematura de Sharon a 56 años. Tercero, proyectos creativos elaborados pueden ser escapatorias de intimidad humana real, que es aterradora para personas con trauma de niñez no resuelto. Carolwood Pacific Railroad, que costó $250,000 y miles de horas construir, no era simplemente hobby inocente. Era literalmente reemplazo de relaciones familiares que Walt evitaba porque intimidad emocional real lo aterrorizaba debido a trauma de abuso de niñez. Cuarto, corporaciones modernas tienen incentivos fuertes para sanitizar historia de fundadores, porque narrativas complejas verdaderas dañan valor de marca. Disney Company sistemáticamente minimiza u omite aspectos problemáticos de vida de Walt, incluyendo negligencia familiar, disfunción de hijas, porque verdad completa contradice imagen de marca como modelo de valores familiares tradicionales que vende productos. Quinto, mansiones de personas famosas raramente sobreviven intactas como monumentos históricos cuando conexión emocional familiar se pierde. Carolwood fue demolida completamente apenas 33 años después de muerte de Walt, porque generación siguiente no tenía conexión emocional positiva con propiedad. Representaba dolor, negligencia, oportunidades perdidas, en lugar de recuerdos felices, dignos de preservar. Pero hay lección más profunda universal que trasciende historia específica de Disney. Aquí esta pregunta que Carolwood hace desde su demolición. ¿Qué vale más? ¿El imperio que dejas o la familia que pierdes construyéndolo? Walt Disney murió celebrado globalmente como genio que democratizó entretenimiento familiar. Su nombre es sinónimo de magia, infancia, felicidad. Pero para Sharon fue padre ausente cuya negligencia contribuyó a vida de adicción y muerte prematura a 56 años. Para Lillian fue esposo emocionalmente distante que la dejó sola durante décadas, muriendo finalmente como reclusa deprimida después de 30 años de soledad. Para Diane fue padre que amaba trabajo más que hijos, manteniendo relación distante tensa durante vida completa. Estas verdades coexisten. Walt fue simultáneamente genio creativo extraordinario que trajo alegría a cientos de millones, y padre terrible que falló devastadoramente a familia propia. Ambos hechos son verdaderos. Celebrar solo logros profesionales, mientras ignorando fracasos familiares, es distorsión histórica deshonesta que sirve intereses corporativos, pero traiciona verdad humana compleja. Porque al final, las mansiones que construimos no son monumentos a nuestro éxito. Son testigos silenciosos de todo lo que sacrificamos para construirlas. La mansión Carolwood fue construida supuestamente para proporcionar hogar apropiado para familia feliz de hombre más exitoso en entretenimiento. Se convirtió en escenario de intento de suicidio, adicciones destructivas, décadas de soledad para viuda deprimida. Finalmente demolida porque recuerdos eran demasiado dolorosos para preservar. El ferrocarril elaborado que Walt construyó, gastando fortuna y miles de horas, representa perfectamente prioridades distorsionadas. Proyecto controlable perfecto que reemplazó relaciones humanas imperfectas, requiriendo vulnerabilidad que aterrorizaba. Y demolición completa de Mansion en 2000, eliminando todo rastro físico, representa rechazo de generación siguiente del legacy familiar, en favor de commodity inmobiliario sin historia. Cuando nietos de Walt eligieron demoler Mansion y vender tierra a desarrollador, estaban declarando implícitamente que conexión con Walt no valía preservar, que historia familiar era carga en lugar de tesoro, que dinero de venta era más valioso que preservación de sitio histórico. Veredicto devastador sobre el legacy familiar de hombre cuya imagen pública
era dedicación a valores familiares tradicionales. Podemos visitar Disneyland admirando genio creativo de Walt, pero no podemos visitar Carolwood porque fue deliberadamente destruida por familia que no quería recordatorios físicos de ausencia paternal. Podemos ver películas animadas que Walt produjo trayendo alegría a generaciones, pero no podemos ignorar que hija Sharon murió a 56 años de consecuencias de adicciones desarrolladas durante niñez con padre ausente. Podemos celebrar innovaciones de Walt en entretenimiento, pero debemos simultáneamente reconocer que dedicación absoluta a trabajo destruyó familia propia. Esta complejidad, esta contradicción, es verdad histórica honesta. Disney Company prefiere narrativa simple sanitizada. Walt como héroe sin ambigüedades. Genio perfecto y hombre familiar modelo. Pero Carolwood cuenta historia diferente. De mansión construida para familia que nunca experimentó felicidad familiar real allí. De tren elaborado que reemplazó relaciones humanas. De hija que intentó suicidarse porque padre amaba trabajo más que ella. De viuda que pasó 30 años solitaria en casa, diseñada para familia, que se desintegró. Esa es historia real que Mansion Carolwood cuenta. Si escuchamos honestamente sin sanitización corporativa.